invitarme y pues muy contenta de estar con ustedes. Los felicito porque veo que ya tienen YouTube y ya suben sus prédicas a YouTube. Y entonces yo me suscribí y vi que eran bien poquitos. Dije, ¿cómo? Ni la mitad de la iglesia está suscrito. Así que si usted tiene internet, métase a la página de YouTube y suscríbase y ahí puede ver las prédicas anteriores. Yo vi, la última que vi fue la de Adriana, pero ustedes creo que están más actualizados, ¿verdad? Pues, van un poquito desfasados, pero pues muchas felicidades. Felicidades por este avance y también quiero agradecerles a todos por el servicio que han brindado a la iglesia, porque han permanecido. Me da mucho gusto verles y les saludo. Y bueno, yo, ya tenía ratito que no me veían porque no vivo aquí, ya me cambié de casa, ya vivo en León. Entonces, no crean que no andaba en la iglesia, me congrego en la iglesia de Trigo y Miel, que es la cobertura de esta congregación. Y ahorita que pues me invitaron, luego de repente me doy unas vueltecillas, vine al aniversario, también me dio mucho gusto ver a los que estuvieron sirviendo y hoy pues me invitaron a compartir. A principios de año yo estaba escuchando un podcast y el podcast se llamaba se titulaba La Frontera del Sacerdocio. Y cuando estaba escuchando el podcast me acordé inmediatamente de ustedes, porque sí me acuerdo mucho de ustedes y los extraño. Hay veces que voy los domingos a la iglesia y pues allá hay mucha gente, entonces volteo y digo, ay, pues no conozco a nadie atrás, adelante, a los lados. Uno de vez en cuando me encuentro que conozco, y aquí pues a todos, ¿verdad? Aquí saludas a todos y conoces a todos, pero allá no. Y entonces cuando estaba escuchando este podcast me acordé de ustedes, dije, ay, pues en la iglesia están hablando de el Génesis de la iglesia, es el tema principal de este año, ¿verdad? Y entonces estaba escuchando este podcast del sacerdocio y decía, ay, qué interesante este tema deben de ellos escucharlo, saber, porque realmente es algo relevante. Déjenme pongo mi cronómetro, siempre lo pongo, pero ahorita ya por la emoción se me olvidó. Es un tema que la iglesia necesita entender, porque es una responsabilidad bien grande. La palabra sacerdocio, tal vez, ay, pues yo no sé de qué me hablas, esa palabra se escucha muy rimbombante, muy elegante, muy de que a la época antigua, o qué será. Y quiero dar la introducción del sacerdocio para hablar solamente una ramita del tema del sacerdocio, porque el sacerdocio es un tema bien grande, entonces no acabamos. Si ya luego me vuelven a invitar, pues ya les hablo otra ramita, ¿verdad? Pero, ¿qué es el sacerdocio? ¿O qué es la palabra sacerdocio? Y la palabra sacerdocio, el original viene de dos palabras, hacer y sagrado. O sea que el sacerdocio o el sacerdote se dedica a hacer las cosas sagradas o hacer lo sagrado. Ese es el significado de la palabra sacerdote. Y como les comentaba, en la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento sobre el sacerdocio hasta el Nuevo Testamento. Hay muchas cualidades, características, podemos hablar de bendiciones, de la herencia, vestimenta, responsabilidades, sobre el cuidado, la dedicación, la consagración, un montón de cosas, ¿verdad? De que hablan, de las cuales podemos hablar sobre el sacerdocio. Pero hoy solo voy a hablar, les repito, de una ramita. Ahorita vamos a llegar a la ramita. Y antes de llegar a la ramita del tema del sacerdocio, quiero que veamos cuándo se dice la palabra sacerdote por primera vez en la Biblia y los orígenes del sacerdocio. ¿Usted dónde cree que está esa palabra por primera vez?
En Génesis, muy bien. Yo me acordaba que ustedes eran muy listos. Así que vamos a Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. ¿Ya llegó ahí? Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esta es la primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia. Mencionamos que sacerdote, por su palabra el original, es una persona que se dedica a hacer lo sagrado. Y lo chistoso aquí es que dices, bueno, Melquisedec, ¿quién es? Pues aquí no dice ni hijo de quién, ni pariente de quién, ni vecino de quién. No se sabe nada de Melquisedec. Es un misterio de la Biblia. Si alguna vez les preguntan algo que no tiene ni principio ni fin de algún personaje de la Biblia, este es uno de los personajes que es un misterio. Pero ahorita vamos a ir esclareciendo por qué es un misterio o de dónde sale. Entonces Melquisedec es el primero que se le llama sacerdote. Y nada más dice eso, sacerdote del Dios Altísimo. De repente salió así en la historia. Estaba la Biblia hablando de Abraham, el primer patriarca, y todos se acuerdan de Abraham, un personaje muy importante. Y de repente sale este hombre, Melquisedec. Bueno, pues está bien, ¿no? El primer sacerdote. Acuérdense, Melquisedec, el primer sacerdote del Dios Altísimo. Y después volvemos a otra parte en la Biblia donde se menciona nuevamente la palabra sacerdote o sacerdocio. Ya no es de Melquisedec, ahora habla de otro linaje. Y esto está a partir de Éxodo, pero les voy a leer Números 18:7. Entonces, vamos a Números 18:7. Dice, bueno, les voy a leer el 1, el 2 y el 7. El 1 dice: Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Ok, ahorita vamos al verso 7. Entonces, vimos que el sacerdocio es una persona que hace lo sagrado. La primera vez que vemos que aparece en la Biblia es con Melquisedec. Quién sabe de dónde salió Melquisedec, pero es un personaje misterioso. Después volvemos a ver sobre el sacerdocio, pero ahora aparece hasta Aarón. Y Aarón es el hermano de Moisés. La época mesiánica o la época de Moisés se vuelve a mencionar esta palabra del sacerdocio, de los sacerdotes, y comienza con Aarón. Y entonces Jehová le dice, ¿sabes qué? Aarón, hermano de Moisés, de ahora en adelante tú vas a ser el sacerdote y todos los de tu genealogía, tus hermanos, tus hijos, tus nietos y así sucesivamente. ¿Por qué escogió a Aarón? Porque así lo quiso, porque Dios es soberano. Él dijo, Aarón. Y entonces Aarón, que era descendiente de Leví, ¿quién fue Leví? Bueno, ¿se acuerdan de Melquisedec? El misterioso. Y Melquisedec bendice a Abraham. Abraham es el patriarca. Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y tuvo el primero Rubén, Simeón y Leví, que fue el tercero, Leví. Este es el tatara, o no sé cuántos tátaras, del abuelo de Aarón. De ahí viene la genealogía. Entonces, le dice Dios, Aarón, tú vas a ser sacerdote y toda tu familia. Y pues dijeron,
chis, pues esto está interesante. ¿Y de qué se trata ser sacerdote, verdad? Y a partir de ese momento, Dios le empieza a decir, le empieza a dar instrucciones a él y a todo su linaje. ¿Qué es un sacerdote? Pues mira, vas a hacer esto, y así te vas a vestir, y así vas a andar, y esta va a ser tu herencia, y esta va a ser las responsabilidades que vas a tener, y todo eso lo va a hacer tu linaje. Y Aarón dijo, pues está bien, está chido. Pero yo estaba viendo las prédicas, dice, ¿qué tiene que ver todo esto con ahora el génesis de la iglesia o que estamos viviendo la actualidad? Eso fue hace mucho tiempo, Miriam, ya no estamos en esas épocas. Pues es que vamos para allá. Estamos viendo los orígenes y la raíz del sacerdocio, porque entonces ahora podemos encontrar que tenemos dos órdenes de sacerdocio. El de Melquisedec, el misterioso, y el de Aarón, con la genealogía, y los tatarabuelos, y los bisabuelos, y los nietos, y toda esa larga fila de personas. Dos órdenes de sacerdocios, dos tipos de personas que Dios los mandó a hacer lo sagrado. Melquisedec y Aarón, se le conoce como la orden arónica, del sacerdocio arónico. ¿Sí? No se ha perdido. Se escucha muy remomante, pero es muy sencillito realmente. Ok. Entonces, una vez que ya identificamos estas dos órdenes de sacerdocio, vamos a hablar un poquito de lo que hacían los sacerdotes de la genealogía de Aarón, todos los familiares, las actividades que desempeñaban. ¿Por qué? Porque después vamos a traerlas a la actualidad. Pero no se olviden de estas dos órdenes porque son muy importantes. Y ahorita les voy a preguntar algo. Seguimos. ¿Cuáles eran las responsabilidades y actividades que tenían estos sacerdotes? Servían en el tabernáculo. En aquel entonces, pues no había una construcción así, como la vemos ahorita, ¿verdad? Tenían, cuando estaban en el tiempo de Moisés, ¿se acuerdan que andaban en el desierto? Y pues no tenían una construcción fija. Tenían una tienda, como un tipo circo, como una tienda de circo, y ahí se reunían, ahí estaban los sacerdotes. Y ellos hacían las actividades de la iglesia, únicamente los sacerdotes. ¿Simeón tuvo hijos? Sí. ¿Pero a él se le dio la responsabilidad de ser sacerdote? No, solo a Leví y a sus descendientes. Y solamente los sacerdotes podían entrar a la iglesia y hacer ciertas actividades y ciertas responsabilidades. Y quiero hablarte específicamente del área de servicio. Esa es la ramita de la que quiero hablar, del servicio. Los sacerdotes tenían muchas cualidades, una de ellas era el servicio. ¿En qué servían los sacerdotes? Vamos a 2 de Crónicas 13:11. ¿Ya están ahí? 2 de Crónicas 13:11. Dice así: los cuales quemaban para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Bueno, esa parte no importa. Lo que quiero que resalten es lo que hacían los sacerdotes. ¿Qué hacían? Pues aquí tenían la lista, ¿verdad? Dice que quemaban el holocausto y luego cambiaban los panes. ¿Cuáles panes? Pues ahí había una mesa con panes y había una lámpara y tenían que prender la lámpara y cambiar los panes todos los días y el incienso. Entonces andaban así muy, muy hacendosos los sacerdotes. Tenían esta responsabilidad de servir en el tabernáculo, que es esta tienda que les digo, y pues obviamente si estaban en el desierto, pues había un montón de polvo, ¿verdad? Imagínense, si aquí que hay construcción,
mi casa siempre tiene mucho polvo, pues ahora ellos que vivían en el desierto, cuánto polvo había y tenían que limpiar todos los días todo el lugar y cambiar y hacer. Trabajaban en el tabernáculo. Otra cosa que hacían era mantenían la adoración. Éxodo 27 del 20 al 21. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y el tabernáculo de reunión, sí, les dije 20, sí, estará delante del testimonio, lo pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces también mantenían una adoración, porque para ellos el que ardiera esta lámpara era un acto de adoración al Señor. Entonces servían en la adoración al Señor. Y hace poquito escuché una frase que me gustó un montón. Si a usted le gustan las frases, anótela. A ver, y aquí anota, ¿te gustan las frases? La forma de adoración en la que más doblegamos nuestra carne es el servicio. La forma de adoración en la que más doblegamos nuestra carne es el servicio. Y estos hombres se dedicaban a servir completamente. No tenían otro trabajo más que servir a la iglesia y al pueblo. Ahorita vamos a ir viendo. Pero esta forma de adoración, de quemar incienso, que era algo representativo, ahora lo podemos aplicar con el servicio. Porque cuando tú sirves a alguien o sirves a algo en algún lugar, estás doblegándote a ti mismo porque el fulanito o la persona o a quien sirves tenga lo que necesita. Si tú vas a alguna oficina de gobierno, ¿verdad? Ellos siempre están muy amables para atender. Y entonces ellos tal vez les falta más la adoración. ¿Por qué? Porque cuando una persona de verdad quiere adorar al Señor o tiene en su corazón la adoración al Señor, va a doblegarse y va a servir. Exactamente. Otra cosa que hacían, me voy muy rápido porque esta lista está inmensa. Enseñaban, Levítico 10:11. Dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los sacerdotes enseñaban las leyes, enseñaban los estatutos. Otra cosa que hacían, servían como jueces o como guías, consultando a Dios. Deuteronomio 17, del 11 al 12. Hoy vamos a usar mucha Biblia, para que ahí haga ejercicio en sus deditos. Deuteronomio 17, del 11, dice así: según la ley que te enseñen y que según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo ¿a quién? Al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, que el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea, imagínense qué fuerte era que los sacerdotes instruían a la gente, ellos oraban y servían y decían, no, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. O si había un conflicto, un pleito, venían con el sacerdote y él daba resolución y te daba una instrucción y eso tenías que obedecer o acatar. Porque dice aquí la Biblia que si no obedecían al sacerdote, ¿qué pasaba? Cuello. Entonces los sacerdotes tenían que estar así bien al tiro con el Señor de, no, yo sí tengo que darle la instrucción bien, porque si no, imagínate,
le das mala instrucción. Entonces los sacerdotes también servían como jueces, como guías para consultar al Señor. Servían como animadores en las batallas. En Deuteronomio 20 del 2 al 4, no lo voy a leer, pero si lo ponen ahí lo leen. Habla que iban a la batalla y el sacerdote dice que venía delante de ellos y les dice, anímense, el Señor tiene la victoria. O sea, esos sacerdotes andaban en todos lados, ahora que lo pienso, ¿eh? Ponían los panes y luego, ay, dejen, voy a la batalla a animar a aquellos. Y luego, ay, dejen, voy acá con estos que traen pleito y a resolver el problema. Así como me los imagino para arriba y para abajo. Y también hay otra parte en Nehemías donde menciona que el pueblo estaba muy triste y decaído por lo que había sucedido y el sacerdote viene y los anima y les dice, no estén tristes, no estén cabizbajos. Entonces también era medio psicólogo, ¿verdad? Los sacerdotes servían para dar ánimo y también como escribas, en Esdras lo menciona, en Esdras 7, servían como administradores recolectando diezmos. Servían y trabajaban en equipo. Hay una parte en Primera de Crónicas 24 que menciona cómo se organizaban. Fulanito, sutanito y merenganito es un grupo. Fulanito y sutanito y merenganito es otro grupo. Entonces, los sacerdotes también trabajaban en equipo. Quiero pensar que cuando te estoy hablando todo esto, tú estás diciendo, ay, esto lo puedo aplicar, esto me falta, esto lo voy a aplicar. Si estás haciendo eso, o te lo repito. Eran personas que trabajaban en el área administrativa, recogían los diezmos, las finanzas, administraban, contaban dinero, recibían los tesoros, las ofrendas, todo lo que se daba. También, ¿qué otra cosa? Cargaban la presencia del Señor. Josué 3:13. Este sí lo quiero leer, porque eso está muy interesante. Josué 3:13. Espero mejor. Entonces, si se fijan todo lo que hacían los sacerdotes, híjole, un montón de chamba. Josué 3:13, llevaban la presencia del Señor, dice, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. ¿Les suena esta historia? ¿Quién hizo ya esto? Moisés lo hizo. Y aquí es cuando van a atravesar el río Jordán. Y dice que los sacerdotes llevaban el arca con la presencia del Señor. Era una cajita donde iba la presencia de Dios. Y entonces solamente los sacerdotes podían llevar la presencia. Y dice la Biblia que cuando ellos entraron, o sea, aparte también tenían que ser así como muy exploradores, ¿verdad? Porque imagínate, métete al río porque ahí se va a partir. Tú métete y lleva la presencia. Y dicen, ¿qué tal? Y no. Y la presencia del Señor ahí la traigo y me voy en el agua. O sea, piensen en la responsabilidad que tenían. Y dice que ellos entraron y cuando iban así sus pies tocando el agua, ¡pua!, se abrió el agua. Y esto me recuerda a que pensaba yo, ellos fueron los que prácticamente abrieron con la presencia del Señor, abrieron el agua y vieron con sus propios ojos así cómo se hacía el agua. Una bendición de servir, una bendición es poder ver milagros, maravillas del Señor y ser como los primeros. Yo estaba ahí en primera fila, yo lo vi. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que llevaban la presencia y tuvieron la oportunidad de ver en primera fila este milagro. Limpiaban la inmundicia. En Segunda de Crónicas narra que durante la temporada del rey Ezequías, pues la iglesia quedó ahí el templo quedó medio abandonado y entonces después dijeron, no, pues ya vamos a reabrir, como cuando la pandemia. Y entonces dice la Biblia que los sacerdotes llegaron y se pusieron a limpiar todo. Imagínate después de muchos años limpiar un lugar. Ay, no, a mí no me gustaría porque eso es mucho polvo y mucha tierra, pero
los sacerdotes también hacían esa tarea. Dice la Biblia que limpiaron toda la inmundicia. Y trabajaron en la reconstrucción del templo. Esdras 3:8, tampoco lo voy a leer, pero usted se acuerda que cuando fueron exiliados el pueblo de Israel, regresan y dice, vamos a construir el templo porque no hay templo. ¿Y quiénes fueron que estuvieron trabajando en la reconstrucción del templo? También los sacerdotes. Entonces, también le hacían a la chalanería. De todo hacían. Cargaban la presencia del Señor, trabajaban en equipo, limpiaban la inmundicia, reconstrucción, servicio del tabernáculo, mantenían la adoración, instruían al pueblo, enseñaban la ley, servían como jueces, como guías, consultores, servían como animador en la batalla, en las tristezas, como escribas y servían al pueblo en los sacrificios. O sea, servir. Todo esto era responsabilidad de los sacerdotes en aquel tiempo. Pero ¿qué pasa? Hoy en la actualidad tú vas a decir, no, pues yo ya me libré de eso porque yo ni levita, ni arónico, ni nada de esas palabras rimbombantes. Pues no, déjame decirte que no. Porque, como te mencionaba, tenemos la orden de Melquisedec, el sacerdocio de la orden de Melquisedec, el misterioso, y tenemos la orden arónica. Sí, no somos descendientes de Leví ni de Aarón, no nos correspondería ese sacerdocio. Pero, ¿qué crees? Tú, si ya estuviste escuchando las prédicas anteriores o viniste a la iglesia, ¿te recuerdas que estuvieron hablando de un personaje que vino, murió y resucitó y ascendió al cielo? Creo que fue en lo que se quedaron. Bueno, lo último que yo vi. Resucitó y fue al cielo. ¿Y quién es este personaje? Jesús. ¿Y Jesús qué tiene que ver aquí en la historia de los sacerdotes? Pues vamos para Hebreos 5. Hebreos 5, el 6. Ya están ahí. Búsquenlo en tu Biblia. No se los pongas, Frida, tápalo para que trabajen. ¿No? Pues estamos hablando de trabajar y el servicio y todo esto. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. Y aquí dice una palabra rara, mencionan al misterioso, ¿se fijan? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí mismo en Hebreos, muévase unas páginas adelante, 7:24. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esa palabra está fuerte. Ahí más adelante, Hebreos 9, del 11 al 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que cuando Jesús viene, no solamente cambia toda la historia, sino que Dios quería que nosotros fuéramos parte de ese sacerdocio. Y dijo, pero algo tiene que suceder aquí, porque según la orden arónica no pueden, porque no eres judío ni leví, para empezar, ni judío. O sea, nadie, no te alcanza. Entonces Jesús
Cuando viene, no viene con la orden arónica, porque Jesús no es descendiente de Leví. ¿De quién es descendiente Jesús? De la tribu de Judá. Entonces, no le correspondía ser sacerdote. Pero dice la palabra que él vino conforme al orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, sin principio ni fin. Nadie sabía de dónde venía ni quién era, y Melquisedec era rey de Salem y significa rey de paz. O sea, representaba a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús viene en el orden de Melquisedec, porque conforme a este orden no había reglas, no tenías que ser fulanito, sutanito, hijo de tal, primo de tal o hermano de alguien. Y dice la palabra que por medio de Jesús se establece un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo es inmutable, para siempre, es eterno. Mientras que el arónico era, bueno, te mueres tú, pero le sigue tu hijo. Y se muere tu hijo, pero le sigue tu nieto. Aquí ya no hay eso, porque dice la palabra que no tiene fin. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que no está limitado a genealogías, a tribus o por la muerte. Nada limita el sacerdocio de Cristo. Y por medio de Jesús, él dice la palabra en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, que nosotros somos, ¿qué? 1 de Pedro 2, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Jesús es nuestro sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec, el tipo de Cristo. Y todo lo que Jesús nos enseña a través del sacerdocio arónico y todo el servicio y trabajo que ellos hacían, era para mostrarnos o ejemplificarnos el servicio que nosotros tenemos que hacer también. Pero sin preocuparnos porque no somos hijos de alguien o descendientes de una persona. ¿Te fijas lo sorprendente o lo maravilloso que puede ser el que tú puedas servir al Señor? Porque antes estaba limitado. Si un hijo de Neftalí quería servir, no puedes. Si el hijo de Judá quería servir o el tataranieto, no puedes. Solamente esta línea genealógica. Y dice Jesús, no, yo quiero que todos mis hijos puedan servirme. Quiero que todos sean sacerdotes y puedan acercarse y dar un servicio. Yo conocí una chica en una escuela de misiones y ella contaba su testimonio. Y ella decía que ella había sido el producto de una violación. Su madre fue violada y su madre había quedado embarazada. Y ella decía que todos le decían, pues aborta, no sabes de quién es ese hijo, y luego, ¿qué tal? Y se parece a él, y todos diciéndole. Pero ella creía en el Señor. Y él dijo, si Dios me ha mandado este regalo es porque tiene un propósito para mi hija o para mi hijo. Todavía no sabía qué era, ¿verdad? Y esta chica dice, para mí es un honor, una honra, no saben cuánto yo todos los días me despierto agradeciendo a Dios porque me permite, siendo una, por decirlo así, una hija fuera, o sea, ni deseada ni querida, el Señor me miró y me dijo, yo quiero que tú me sirvas. ¿Y cómo es el orden de Melquisedec? No tenía una genealogía, nadie sabe de quién era ni a dónde iba, de la nada salió. Así yo me siento que salí de la nada, de un pueblito, de una ciudad, y el Señor te miró
Y Él te dice, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú seas mi sacerdote, un sacerdote, y sirvas a la iglesia. Hay un ejemplo, y quiero que vayamos a ese ejemplo, ya casi estamos terminando, Primera de Samuel, no estamos en la penúltima parte. Primera de Samuel 2, el verso 27 y 29, y esta historia ya te la sabes. Dice así, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 33 y 35. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Tú te sabes esta historia, y es la historia de Elí, un sacerdote que tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y aquí es Dios hablando y está trayendo una maldición a la vida de este sacerdote y a su descendencia. ¿Por qué? Porque no le dio, dice la versión TLA, porque no le das importancia al servicio del santuario. Fíjate nada más. Si tú eres de los que se comprometen y luego se descomprometen, no le estás dando importancia al servicio del santuario. Si tú eres de los que dices participo y luego no participo, ¿qué importancia le estás dando? Dios vino y habló con seriedad a Elí y le dijo, le expresó una maldición, una consecuencia por no darle importancia al servicio, porque antepuso el servicio de sus propios hijos al de Dios, porque dejó que los hijos hicieran lo que querían. ¿Qué estás anteponiendo al servicio de Dios? ¿Qué está antes que servir en la casa del Señor? Y dice la Biblia que trajo esta maldición, pero trajo una bendición a aquellos que sean sacerdotes fieles. El último verso dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esta es una bendición. Yo creo que todos quieren la bendición, ¿verdad? Dicen, pues yo me formo aquí donde me toca eso de andar con el ungido. Pero eso tiene costo, hermano. ¿Qué antepones al servicio del Señor? El ocio, las fiestas, o los amigos, o no sé, otras actividades, hasta tus propios deseos. No es que hoy tengo ganas de ir al cine, pues si yo quiero ir al cine, pues voy a ir al cine, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué antepones? ¿Qué promesas quieres para tu casa? ¿La promesa de las maldiciones? ¿O la promesa de bendición? Porque aquí vemos a un hombre, a Elí, que entregó sus hijos a muerte porque no los puso al servicio del Señor. Y papás, pues, les estoy hablando a ustedes. Ustedes, padres, tienen la responsabilidad de entregar a sus hijos al servicio del Señor. Como lo hizo Ana. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Qué dijo ella? Voy a entregar a Samuel al servicio de Dios. Y yo agradezco porque mi mamá desde chiquita, órale a la iglesia.
Los padres, su responsabilidad es entregar a sus hijos al servicio del Señor. O si quieren al propio servicio de ellos, ya saben las consecuencias. Entregar sus hijos a la muerte o al servicio. Solo hay dos. No hay más. Aquí Elí era o servía al Señor o no. Él decidió servir a sus propios hijos. Ana entregó a su único hijo al servicio del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó con Ana? Le multiplicó los hijos. Lo que tú le entregas al Señor, Él te lo va a multiplicar. Hasta en hijos, aquí dice. ¿Qué estamos entregando al Señor? Y escuchaba una frase que decía, Cristo viene. ¿Verdad? Cristo viene y ¿cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar trabajando, sirviendo o nos va a encontrar tibios, inconstantes? Dice, en Lucas hay una historia donde habla donde Jesús les dice, siervos inútiles, porque solo hacen lo que les han pedido que hagan. Y todavía en Mateo 25, 26 y 30 dice, siervos perezosos. Habla del siervo que le dieron 1000 monedas y que no hizo nada con el talento que Dios le dio. Y me sorprende la consecuencia, nuevamente la consecuencia de no servir es la muerte. Porque le dice, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esa es la consecuencia de aquellos que no sirven. No es cualquier cosa. No hay que subestimar. Si Jesús hizo este sacrificio para que tú pudieras ser sacerdote, servir en su templo, y que es un honor, algo que muchos antes no pudieron tener y que ahora tú lo tienes, y despreciarlo, hermano, esto trae consecuencias. Creo que el Señor nos está hablando y nos está llamando a ser constantes y fieles en nuestro servicio. Dices, pues ¿en qué sirvo? Pues ya te dije toda la lista de lo que hacían, desde barrer, limpiar, construir, chalanes, encender panes y toda la lista. Hay mucho trabajo. Y en Tercera de Juan, el verso 5, y esta es la última parte. Gracias. Esta sí te la quiero leer. Tercera de Juan. Pues ahí está. Dice, querido hermano, tú te portas muy bien cuando ayudas a los otros seguidores de Cristo, especialmente a los que llegan de otros lugares. Y este es Juan hablando a Gallo, a un servidor. Y me gusta porque viene y Juan está felicitando a Gallo por su servicio. Me dice, querido hermano, qué bien que te portas. Mira qué bonito. Yo vengo de visita, entonces así como que me podría venir como Juan. Y también quiero felicitar a aquellos que han servido. Porque yo sé que habemos unos que hemos estado en la brecha. Un amigo que le gusta correr en las carreras me decía, lo que más me gusta es que cuando estoy muy decaído y veo a la gente y la gente te dice, dale, tú puedes. Dice, yo no sé, eso me anima y saco fuerzas y le doy y corro. Pues hoy quiero ser ese público para ustedes, para aquellos que están sirviendo y decirles, ánimo, gracias por su servicio. Gracias por esa labor, ese trabajo. Un predicador, el viernes estaba predicando allá Elías Betanzos
y él decía, yo pagaría por predicar y por servir en la iglesia, porque es algo tan maravilloso, tan glorioso, así que yo pagaría por hacerlo. Y hay otros que hasta quieren que les paguen, ¿verdad? Me acuerdo que las últimas palabras que Noé me dijo, él estaba aquí parado, estaba en el púlpito y yo estaba sentada. Y me acuerdo que me dijo, gracias por tu servicio, Miriam. Esas fueron las últimas palabras de Noé. Y pienso que cuando lleguemos al cielo, ¿te gustaría que el Señor te dijera eso? Que te dijera gracias, Ana, por tu servicio, gracias, Marisol, gracias, Rosaura, gracias por tu servicio. O que te dijera, siervo inútil, al fuego. Yo creo que todos deseamos que el Señor esté agradecido por el servicio que le brindamos. Yo no me arrepiento de haber, desde mi juventud, estado en la casa del Señor y sirviendo. Si tú, papá, tienes pequeñitos, tráelos y que sirvan en la casa, que se enseñen desde pequeños a servir en la iglesia. Y no digas, pues yo ya estoy anciano, ya soy adulto, ya soy viejo, ya qué puedo yo hacer, ya no puedo servir en nada ya. La palabra sacerdote en inglés es priest, que viene de presbítero, que significa anciano. Así que por donde le des, te toca ser sacerdote, te toca trabajar, te toca servir. Es una gran bendición ser sacerdote y servir al Señor. Y todo esto lo tenemos gracias a Jesús. Si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús en su corazón y quiere aceptarlo para comenzar esta vida con Jesús en él y vivir para Jesús y criar a sus hijos y vivir en su casa para Jesús, te pido que si quieres puedes hacer esta oración. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar por aquellos que veo caritas nuevas y no sé si han hecho esta oración antes. Me gustaría saber. ¿Sí? ¿Has hecho la oración? ¿Has aceptado? Bueno, vamos a hacerla todos juntos contigo para que aceptes a Jesús en tu corazón. Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu perdón. Y Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Padre, no permitas que me aleje de ti nunca y permíteme vivir y enseñar a mis hijos de tu palabra y de tus enseñanzas. Yo y mi casa queremos amarte y servirte. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues vamos a hacer ya ven que yo siempre hago 2 oraciones y quiero terminar con estas 2 oraciones, vamos a hacer las últimas 2 oraciones. Y yo no sé con quién te identificaste más, si con Gallo, buen siervo fiel, o con el de las 1000 monedas. Cada quien sabe, ¿verdad?, el servicio que ha hecho al Señor, o sabe si ha menguado en su servicio, o sabe si ha puesto otra cosa, antepuesto otra cosa antes que servir al Señor. Y voy a hacer 2 oraciones. La primera es para aquellas personas que no están sirviendo en la iglesia. Si tú eres de esas personas que no están comprometidos en una área, constantes y fieles, porque luego de repente va así mengua uno que, sí estoy, pero no estoy, con un pie, pero no. Si tú estás así menguando, vamos a orar por ti. Tú ora en tu corazón para que el Señor te afirme
y para que te comprometas con el Señor, para que entiendas la responsabilidad que es el servir y el sacerdocio que Jesús te ha delegado. Y la segunda oración es por aquellos que han servido fielmente. Me da mucho gusto escuchar noticias de los clubes, que ahí hay mujeres que cada 8 días están recibiendo gente en su hogar, pequeñitos, y enseñando y trabajando en las misiones y demás. Así que quiero que oremos por ustedes para que Dios te dé nuevas fuerzas, para que Dios te siga dando creatividad y bendiga tu casa por la obra que has hecho. Señor, te damos gracias, Padre, y queremos pedirte por aquellos que han menguado en su servicio. Señor, si hemos menguado, perdónanos, Padre, perdónanos. No queremos ser esos siervos inútiles y perezosos. Ayúdanos a ser constantes, fieles, firmes, a ponerte como prioridad en nuestro corazón, a entender la responsabilidad que tú nos has delegado y ser siervos fieles a ti, Padre. Pon en nosotros, Señor, un fuego por amarte, por servirte, que nos apasionemos por ti, Padre. Y Señor, también te pido por aquellos hermanos que han estado trabajando, han sido constantes, han sido fieles, no han menguado. Padre, tú traes esta bendición. Tú trae bendición a sus hogares, trae nuevas fuerzas, trae energía, trae fortaleza, sabiduría, inteligencia. Padre, como tu palabra dice, tú darás más a aquellos siervos fieles y trae una doble porción a aquellos siervos que han sido fieles a ti. Gracias te damos por tu iglesia, gracias Señor por el servicio que han hecho. Gracias por tu enseñanza y por tu palabra. Ponemos en tus manos nuestra vida y que esta semana nos comprometamos en servirte y en trabajar en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.